Bien, buenas tardes a todos y todas. Espero que me puedan escuchar. Me ayudan si en el chat me ponen ahí que... Ok, perfecto. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es terminar este ejercicio que estábamos estudiando. Este es un ejercicio de un quiz anterior. Es un modelo de oferta y contraoferta. Ustedes tienen, ¿no es cierto?, el gráfico, tienen el árbol. Y lo que ocurría aquí, que era un modelo de oferta y contraoferta clásico, comenzaba el jugador A como proponente, B era el receptor, y en la segunda etapa, si es que no llegaban a acuerdo, B se transformaba en el proponente y A el receptor. Los jugadores eran neutrales al riesgo, la torta a repartir tenía valor igual 1, y si es que había un desacuerdo definitivo, es decir, si los jugadores no podían llegar a un acuerdo ni en la etapa 1 ni en la etapa 2, entonces cada uno de ellos recibía su utilidad de reserva. La utilidad de reserva al jugador A era 2/5 y la utilidad de reserva al jugador B era 1/2. ¿Ya? Como en algún momento los jugadores, como hay dos etapas, los jugadores van a tener que comparar pagos recibidos en el periodo 1 con pagos recibidos en el periodo 2, van a tener que, esa comparación intertemporal, el dinero no tiene el mismo valor en el tiempo, tienen que aplicar un factor de descuento. Y por simplicidad asumíamos acá que el factor de descuento de los dos jugadores era el mismo, es decir, la tasa de impaciencia de los dos coincidía. ¿Bien? Entonces yo les decía que la buena noticia aquí que eran números, ¿no es cierto? Entonces, uno, el hecho de que los jugadores transformen su riqueza en utilidad en una relación 1 a 1, y el hecho que yo conozca las utilidades de reserva, yo podía hacer un cálculo simple acá, ¿no? Sumaba esta utilidad de reserva, 2/5, más 1/2, y me daba que esas utilidades de reserva, la suma de eso es menor que el tamaño de la torta, ¿no es cierto?, que era igual a 1. Por lo tanto, yo sabía, dado que hemos estudiado el modelo general, de que podía esperar de que iba a haber un acuerdo acá. Y el acuerdo además va a ser sin demora, ¿ya? Entonces ya no tengo que analizar tantos casos, eso es lo que sé que va a ocurrir, ¿bien? Dado esa naturaleza. Entonces, bueno, nos pedían dibujar el juego, ya lo hicimos, y luego resolverlo, encontrar el equilibrio perfecto en sus juegos, y para eso teníamos que aplicar inducción reversa, ¿cierto? Partíamos entonces del periodo 2, como lo habíamos visto en la clase anterior, donde el jugador A era el receptor, entonces teníamos que desarrollar una regla para que A aceptase la oferta de B. Y lo que hace A es comparar la utilidad de aceptar, que sería X2, con la utilidad asociada a rechazar, que sería su utilidad de reserva, que es 2/5. Si eso se cumple, entonces A acepta. Si no, rechaza. ¿Bien? Esa es la regla de acuerdo del segundo periodo. ¿Bien? Por su parte, el jugador B, que juega el rol de proponente, ¿cierto?, va a realizar una contraoferta al jugador A, ¿ya? Una contraoferta en ese periodo, y esta contraoferta debe resolver el siguiente programa matemático. Primero debe maximizar su utilidad, la del jugador B, y en el segundo periodo esa utilidad es 1 menos X2, ¿ya? Él siempre se queda con lo que sobra, ¿no es cierto?, de la torta. Su utilidad es igual a su riqueza, por eso es igual a 1 menos X2. Pero hay tres restricciones que cumplir. Primero tenemos una restricción de factibilidad, es decir, la contraoferta que yo hago no puede ser negativa ni tampoco puede superar la torta, que en este caso es 1. Por eso X2 tiene que vivir entre 0 y 1. Hay una segunda restricción que le llamamos restricción de participación, y es que el jugador B, ¿no es cierto?, tiene que ser racional, por lo tanto, él va a preferir un acuerdo en la medida que ese acuerdo le genere al jugador B una utilidad, es decir, 1 menos X2, que sea al menos igual a su utilidad de reserva, que es 1/2. ¿Ya? Es decir, que el acuerdo sea mejor que
el rechazo, ¿no es cierto? Y en el caso del jugador A, ¿ya? El B lo que hace es ponerse en los zapatos de A y hacer, ¿no es cierto?, este proceso de inducción reversa. Anticiparse a cuál va a ser su reacción. Y B, como quiere llegar a un acuerdo, ¿cierto? Entonces sabe cuál es la regla que permite que A va a aceptar ese acuerdo. Y esa regla fue la que aprendimos acá, que x2 debe ser mayor o igual a 2 quintos. Entonces, lo que hace el jugador B aquí es precisamente utilizar esa regla, ¿de acuerdo?, como una restricción más del problema. Y eso es lo que llamamos la condición de acuerdo, ¿ya? Entonces tenemos estas tres condiciones, estas tres restricciones, ¿bien? Ahora, lo que vimos en la clase anterior es que la función objetivo es equivalente, maximizar 1 menos x2 equivalente a minimizar x2, y que estas restricciones, las tres restricciones se podían escribir en una sola, ¿ah?, en una sola línea, como un intervalo, dado que algunas de las restricciones eran condiciones suficientes para la otra, ¿no? Entonces, al final me quedo con que el x2 debe vivir entre una cota inferior, que es 2 quintos, y una cota superior, que es 1 medio. Ok, como yo quiero minimizar x2, entonces la solución es trivial, una solución de esquina. La solución sería encontrar el x2 más pequeñito, que en este caso está dado por 2 quintos, ¿ya? Así que esa es el equilibrio, la estrategia óptima, digamos, en el equilibrio de Nash para el jugador B en el segundo periodo. ¿Ya? Eso es lo óptimo que va a hacer B. Nosotros sabemos que si el juego, si llegase a jugarse el segundo periodo, sabemos lo que va a ofrecer B. B va a ser una contraoferta igual a 2 quintos, ¿ya? Para que A se quede con 2 quintos y él se quede con la diferencia, con 3 quintos, ¿ya? Ahora, sabemos que esos 2 quintos A los va a aceptar, ¿ya? Sabemos que esa contraoferta sería aceptada por A si es que el juego llega al segundo periodo. ¿Por qué? Porque hemos derivado acá, vuelvo acá ahora mismo, a la regla de aceptación de A. A acepta si x2 es mayor o igual a 2 quintos. Por lo tanto, si le ofrecen 2 quintos, también va a aceptar, ¿ya? Así que lo que podemos esperar es un potencial acuerdo en el periodo 2. Digo potencial porque no sabemos si finalmente se va a jugar el periodo 2. ¿Ya? Eso es lo que estamos averiguando cuando estamos resolviendo el juego. ¿Bien? Pero por lo menos ya hemos resuelto el equilibrio de Nash de ese eventual segundo periodo. ¿Tienen preguntas hasta ahora? ¿Dudas? Parece que no. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el periodo 1? Porque tenemos que aplicar inducción hacia atrás. Bueno, en el periodo 1, si ustedes miran el árbol que tienen ahí en sus manos, ¿no es cierto? Entonces, en el periodo 1, ahora se reproduce la dinámica anterior, pero tenemos que el jugador A es el proponente y el jugador B es el receptor. Como tenemos que estamos aplicando inducción hacia atrás, partimos del último subjuego del periodo 1, que sería cuando B tiene que tomar una decisión. B es el que tiene que decidir si aceptar o rechazar, ¿ya? Entonces, primero nos concentramos en este jugador. Veamos cuándo acepta, ¿ya? B aceptaría lo que A le ofrece si es que la siguiente condición se cumple, ¿no es cierto? Si es que la utilidad que B recibe por aceptar, es decir, porque el juego se acabe en el primer periodo y que hay un acuerdo ahora, ¿ya? Esa utilidad, ¿cuánto es? En el árbol, ¿no es cierto? Lo pusimos, es 1 menos x1. Eso es lo que B se llevaría en caso de que haya un acuerdo en el primer periodo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se llevaría B si es que decide rechazar la oferta de A? Bueno, lo que sabemos es que si B decide rechazar la oferta de A, se pasa a una segunda etapa. Y dado que ya resolvimos el juego de la segunda etapa, porque aplicamos inducción hacia atrás, sabemos lo que va a pasar en la segunda etapa. Lo que va a pasar en la segunda etapa es que el jugador B, va a ofrecer 2 quintos, va a ofrecer un x2 estrella, 2 quintos, y A va a aceptar esa contraoferta, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que hace B? B compara el 1 menos x1, ¿no es cierto?, con lo que recibiría acá en la segunda etapa. Porque sabe que en la segunda etapa, si es que se juega, va a haber un acuerdo. Y eso que recibiría, estoy tratando de marcar solo el pero no puedo. Bueno, hay que marcarlo todo, ¿no? Recibiría 1 menos x2 estrellas, ¿no es cierto? Pero
claro, eso está en plata de mañana, ¿ya? Y el 1 menos X1 está en plata de hoy. Entonces, para hacerlo comparable, tenemos que usar el delta, el factor de descuento, que en este caso tenemos que usar un delta B, pero como asumimos que delta A era igual a delta B, vamos a usar un delta genérico. Ok, después reemplazamos X2 estrella, ¿no? Que era, sabemos que es 2 quintos, y manipulamos un poquitito esto y nos quedamos con que la condición para que B acepte la oferta de A es que X1 no sea muy grande, ¿ya? En particular, X1 tiene que ser menor o igual que una cota que hemos llamado X1 barra, ¿ya? Una cota superior, por eso lo hemos llamado X1 barra, y que corresponde a esta condición, 1 menos 3 quintos de delta, ¿ya? Es una cota que depende en realidad de delta, ¿bien? O sea, ¿qué es lo que hemos derivado ahí? ¿Ya? Hemos derivado la condición de acuerdo, pero ahora del primer periodo, ¿ya? La condición, así como derivamos de antes la condición de acuerdo del segundo periodo, ahora hemos derivado la condición de acuerdo del primer periodo. Ahora, si esa condición no se diese, o sea, X1 fuera mayor que esa cota, entonces, claro, ahora B va a rechazar, ¿ya? Rechazaría esa oferta hecha por A. Tiene sentido, ¿no es cierto? Porque fíjense que la condición para que B acepte es que X1 no sea muy grande, en el fondo, dicho así en simple. ¿Ya? ¿Y por qué B rechazaría si X1 es muy grande, o sea, si es mayor que esa cota? Bueno, porque lo que él recibiría, que siempre es la diferencia, sería demasiado pequeño. ¿Ya? Recuerden que este es un juego de suma cero. ¿Ya? Lo que gana uno lo deja de perder el otro. ¿Ya? La torta está fija, digamos. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cuál es la regla de decisión del jugador B en el primer periodo, ¿ya? Y nos falta entonces, para terminar de caracterizar el equilibrio de Nash completo del juego, resolver el equilibrio de Nash del primer subjuego, que es en realidad el juego completo, que es al principio del juego donde A tiene que elegir la oferta que le va a hacer a B, ¿ya? Entonces A aquí tiene que elegir un X1. Recuerden que si hay acuerdo, X1 es lo que se lleva A y por lo tanto 1 menos X1 sería lo que se lleva B. Bueno, ese X1 debe resolver un programa similar al que, voy a moverme un poquitito, al que caracterizamos acá, ¿no es cierto? O sea, debe ser un X1 que maximice la utilidad del proponente, sujeto a una restricción de factibilidad, sujeto a la restricción de participación del proponente y sujeto a una condición de acuerdo del periodo respectivo. ¿Ya? Entonces, es análogo. ¿Ya? Obviamente es distinto porque aquí, en este programa que les estoy mostrando ahora, el proponente, ¿quién era? Era el jugador B. Pero ahora, en el primer periodo, el proponente es el jugador A. ¿Se dan cuenta? Claro, es distinto, la función objetiva es distinto, pero la estructura es la misma, la dinámica es la misma. Es decir, como A es el proponente, primero A quiere maximizar su utilidad. Y como él transforma riqueza en utilidad 1 a 1, ¿qué ponemos aquí? X1. ¿Sí? Ojo, si A no transformara en una relación 1 a 1 la riqueza en utilidad, no podríamos poner X1. Por ejemplo, en el quiz que les tomé el otro día, ¿no es cierto? Les decía, los jugadores no transforman 1 a 1. Tomaban la riqueza y la multiplicaban por un parámetro, creo que era teta, ¿no? Entonces la función objetivo del jugador no era X, tenía que ser teta por X, ¿ok? Bueno, aquí lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que aquí esto es lo más simple, porque aquí es neutral al riesgo con 1 a 1. El ejemplo que les di el otro día, les pregunté en el quiz, también era neutral al riesgo, no me salí de ahí, ¿ya? Lo que pasa es que la transformación no era 1 a 1, sino que era levemente distinta, digamos. La utilidad marginal de la riqueza aquí es 1, ¿ya? Si yo derivo la utilidad con respecto a X1, ¿cuánto me queda? 1, esa derivada, ¿no? En el ejemplo que les di en el post-quiz, si derivaba la derivada no era 1, era teta, ¿ya? O sea, era simplemente una pequeña modificación. Pero los jugadores, entonces, cuando toman decisiones en base a su utilidad, no en base a su riqueza, salvo que transformen riqueza en utilidad 1 a 1, ¿ya? Que es este ejemplo que estamos estudiando acá. ¿Bien? Entonces, esa es la función objetivo del jugador A, ¿ok? E insisto, ese X1 debe satisfacer las mismas restricciones del programa anterior. Es decir, primero, factibilidad. O sea, X1 tiene que estar entre 0 y 1. ¿Ya? Segundo, el jugador A
es racional en términos económicos. Estamos asumiendo eso, por lo tanto, él nunca va a aceptar un acuerdo o va a incentivar un acuerdo que implique para él una utilidad inferior a la situación alternativa al acuerdo, ¿ya? A su costo-oportunidad, llamémoslo así, ¿no? Entonces, de ahí nace esta segunda restricción, que es la restricción que llamamos de participación, ¿ya? Es la restricción de participación para el oferente que llamamos, que es el jugador A, ¿no es cierto? Veamos en qué consiste esa restricción. En el lado izquierdo está, fíjense, lo mismo que aparece en la función objetivo, es decir, aparece la utilidad que recibiría A en caso de que a B les guste la oferta que A le está haciendo y llegaran a un acuerdo en el primer periodo. X1 es lo que recibe A si es que hay un acuerdo en el primer periodo. ¿Y qué ponemos al lado derecho de la restricción? Esto que está acá, ¿qué ponemos? Ponemos lo que recibiría A si es que B rechaza su oferta. ¿Ya? ¿Cómo piensa A? A dice, bueno, si yo le hago una oferta a B y a B no le gusta esa oferta, B va a rechazar. Y como el juego tiene dos etapas, la negociación se va a mover al segundo periodo. Ya, pero yo, como he pasado por el juego y estrategia, por el curso de juego de estrategia, yo sé que lo que hay que hacer es aplicar inducciones hacia atrás. Entonces yo ya sé lo que va a pasar en el segundo periodo. En el segundo periodo, B me va a proponer X2 estrellas. ¿Sí? Y yo lo voy a aceptar. Yo tengo la capacidad para pronosticar lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Eh? Entonces lo que yo voy a recibir en el futuro va a ser X2 estrellas. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que eso está en plata de mañana. Entonces no puedo comparar plata de hoy con plata de mañana porque las personas somos impacientes. Entonces lo que tengo que hacer con ese flujo futuro lo tengo que traer a valor presente. ¿Ya? Entonces tengo que plantear ahí mis utilidades contadas, si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces le tengo que multiplicar por mi delta. Si los deltas fueran distintos, ¿qué delta? Yo tendría que usar aquí el delta A en la ecuación 6. ¿Ya? El delta A, ya que es el factor de descuento del jugador A, que es el que está haciendo este análisis. Como supusimos que el delta era el mismo, le puse ahí un delta genérico. ¿Ok? Esa es la lógica de la ecuación 6. Y por último, como estamos haciendo todo esto para alcanzar un acuerdo, ya quiere alcanzar un acuerdo, bueno, él no está solo en la vida. Esto es teoría de juego. O sea, el resultado final depende de lo que mi contrincante haga. ¿Ya? Él tiene algo que decir. Y yo sé que para que haya un acuerdo, ¿ya? No lo puedo obligar, lo tengo que persuadir. Y la única forma de persuadirlo, nuevamente, es recurrir a la inducción hacia atrás, y yo sé cómo piensa mi rival. ¿Ya? Me voy a mover un poquitito acá. Yo sé, lo acabo de determinar aquí. Sé que para que mi rival acepte mi oferta y haya un acuerdo hoy día, X1, la oferta que yo le tengo que hacer, no puede ser mayor que una cota superior que hemos llamado X1 barra. Es decir, esta condición se tiene que cumplir para que efectivamente el acuerdo se materialice en la primera etapa. Entonces, eso explica aquí, ¿no es cierto? La ecuación 7, la restricción 7. X1 además debe ser menor que ese X1 barra para que se satisfaga la condición de acuerdo. ¿Ok? Pero si ustedes comparan ese programa con el programa de B en la etapa 2, se van a dar cuenta que son análogos, tienen la misma lógica, exactamente la misma lógica. ¿Bien? ¿Tienen preguntas hasta ahora? ¿Dudas? Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como los problemas son análogos, podemos aplicar la misma línea de razonamiento que utilizamos para resolver el otro programa, ¿no es cierto? Y era tratar de ver si es que algunas de las condiciones que están ahí, algunas de las restricciones que están ahí, eran más fuertes que otras. Es decir, implicaban una condición suficiente, ¿no es cierto?, sobre las otras. Entonces, nosotros podríamos acá reemplazar el valor de X2 estrella, que sabemos cuánto es, ¿no es cierto? Es, aquí lo tenemos, es 2 quintos. Y podemos reemplazar ahí 2 quintos, ¿ya? Y podríamos darnos cuenta
que la ecuación 6 en realidad lo que está imponiendo, ¿no es cierto?, es una cota inferior sobre x1, ¿sí? Una cota inferior. Y la ecuación 7 está imponiendo una cota superior sobre x1, que es igual a x1 barra. Y resulta que la ecuación 5 también está imponiendo cotas inferiores y cotas superiores sobre x1. ¿Ya? Así que la lógica es la misma. ¿Ya? Va a prevalecer aquella cota que sea más fuerte, ¿no? Lo que explicaba en la clase anterior. Por el lado de la cota inferior siempre tengo que escoger la mayor. Y por el lado de la cota superior siempre tengo que escoger la menor. ¿Ya? Porque en ambos casos eso significa elegir aquella condición más fuerte, más exigente, ¿ya? Y que por lo tanto va a ser una condición suficiente para aquella condición más débil, ¿ya? Bueno, aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que x1, me siguen, ¿no? Aquí está x1 barra, está definida como 1 menos 3 quintos de delta, ¿sí? ¿Qué pasa con x1? Es más chica que 1, ¿sí? Porque es 1 menos algo que es positivo. Por lo tanto, sabemos que x1 barra es más chico que 1, ¿ya? Por lo tanto, x1 barra está imponiendo una cota superior más pequeña que la cota superior que impone la restricción de factibilidad, que 1, ¿ya? Por lo tanto, el lado derecho de la ecuación 5 es implicada, llamémoslo así, por la ecuación 7. ¿Ya? Entonces, podemos decir matemáticamente que la ecuación 7 es más fuerte que la 5 y yo entonces la 5 la puedo sacar del problema. La puedo sacar del problema. Lo mismo pasa con la ecuación 6. La ecuación 6 está poniendo una cota inferior, perdonen, sobre x1, ¿ya? Que si yo reemplazo x2 estrella es 2 quintos, por lo tanto, la cota inferior es 2 quintos de delta, y 2 quintos de delta es mayor a 0, porque delta es mayor a 0. Por lo tanto, 6 está imponiendo una cota inferior más grande que el lado izquierdo de 5, por lo tanto, la ecuación 5 yo la puedo eliminar del problema, ¿ya? Y me puedo quedar entonces con un problema, ¿ya? Un poco lo que expliqué aquí, está acá, ¿no es cierto? Sustituyo x2 estrella igual a 2 quintos y me doy cuenta que x barra es más chico que 1, y además como delta es mayor a 0, todo eso significa que el problema anterior va a ser equivalente a un problema más simple, que significa maximizar x1 sujeto a una sola restricción que en el fondo me está imponiendo un intervalo donde debe vivir x1, ¿ya? Debe vivir entre 2 quintos delta y debe vivir entre x1 barra, ¿ya? Bueno, x1 barra en realidad era una forma de nominar esa cota superior, pero nosotros sabemos que x1 barra era 1 menos 3 quintos delta, así que yo reemplazo, como dice aquí, ¿no? Reemplazo el x1 barra y el problema anterior me queda un poco más explícito, ¿no? Me dice que x1 debe vivir entre 2 quintos delta y 1 menos 3 quintos delta, ¿ya? Bueno, los problemas que nosotros generales que estudiamos, los modelos generales, cuando tenemos este tipo de formulaciones, nosotros decimos, bueno, aquí siempre el candidato, ¿no es cierto?, es una solución de esquina, en este caso por arriba, ¿ya? El candidato es por arriba porque como la función objetivo es maximizar x1, nosotros queremos que el x1 sea lo más grande posible, por lo tanto nuestro candidato natural aquí es que x1 estrella sea igual a 1 menos 3 quintos delta, ¿ya? Pero siempre decimos, tenemos que probar si realmente ese intervalo es no vacío, ¿ya? Tiene sentido o es un absurdo. Y para eso lo que tiene que pasar es que el lado derecho del intervalo realmente es mayor que el lado izquierdo, ¿ya? Y acá nos dice que en realidad eso pasa en este caso, ¿ya? El intervalo 9 no es vacío, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente el lado izquierdo, o sea, 2 quintos delta, es menor o igual que el lado derecho del intervalo. ¿Por qué? Porque si nosotros manipulamos esta desigualdad, vamos a llegar a que eso es equivalente a decir que delta es menor o igual a 1, y eso es verdad, ¿no es cierto? Porque el delta lo definimos como un factor de descuento, ¿recuerdan, no? Factor de descuento con el cual yo castigo el futuro. Por lo tanto, si estoy castigando el futuro, ¿ah? Ese delta siempre es más chico que 1. ¿Ya? De hecho, lo definimos como el delta igual a 1 sobre 1 más ρ, donde ρ es la tasa de impaciencia. Entonces, si estamos diciendo que los jugadores son impacientes, su ρ es positivo, por lo tanto, 1 sobre 1 más algo positivo es siempre estrictamente más chico que 1. Así que
esa condición realmente se cumple, ¿ya? Así que es verdad acá que el intervalo 9 es no vacío, ¿ya? Por lo tanto, eso nos facilita las cosas y nos dice, en realidad la solución de este problema es una solución de esquina por arriba, donde el x1 estrella tiene que ser igual a la cota superior, es decir, igual a 1 menos 3 quintos delta. Y eso es lo que dice acá, ¿no? El programa previo entonces tiene una solución de esquina por arriba y por siguiente, por lo tanto, la estrategia óptima para A es ofrecer un x1 estrella igual a x1 barra, que era la cota superior de x1, que más explícitamente es igual a 1 menos 3 quintos delta, ¿no es cierto? O sea, ya hemos caracterizado, ¿no es cierto?, cuál sería la mejor estrategia para A, ¿ya? Es ofrecer 1 menos 3 quintos delta, o si ustedes quieren ofrecer x1 barra. La pregunta del millón acá es, bueno, ¿eso que A va a ofrecer, B lo va a aceptar o no en el primer periodo? Y la respuesta es sí, porque por construcción, ¿no es cierto? Por construcción, cuando le dijimos a A que eligiera su x1 estrella, fíjense que dentro de las restricciones que puso el problema está la restricción número 7, que efectivamente se hace cargo de que para que haya un acuerdo en el primer periodo, el x1 tiene que ser menor o igual a esa cota x1 barra, ¿ya? Entonces, dado que probamos que el intervalo no era vacío y que el problema sí tenía una solución, quiere decir que esa solución satisface todas las restricciones, las 3, incluyendo las 7, ¿ya? Así que es claro de que B sí va a aceptar mi oferta en el primer periodo. Y como ustedes tienen el dibujo del juego, ¿no es cierto?, en su mano, se van a dar cuenta que cuando B acepta la oferta en el primer periodo, el juego se acaba. Los jugadores se dan la mano y hay un acuerdo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de esta negociación? El resultado de esta negociación es que va a haber un acuerdo sin demora. El acuerdo se alcanza en el primer periodo, donde A ofrece x1 barra, B acepta y B se queda con 1 menos x1 barra. ¿Ok? Por lo tanto, ¿se va a jugar alguna vez el segundo periodo? No, nunca se va a jugar. Nunca vamos a llegar a la segunda etapa, ¿ya? Pero la paradoja es que, si bien nunca se va a llegar a la segunda etapa, para resolver el problema tuvimos que ponernos en la eventualidad que sí se llegaba a la segunda etapa. ¿Se dan cuenta, no? Por eso es tan importante primero hacer el dibujito. Yo siempre les pido, generalmente en las pruebas, que hagan, ¿no es cierto?, que representen el juego, porque si uno no lo representa bien, incluso con aquellas situaciones que no se van a dar, es imposible resolver el problema, ¿ya? Entonces, había que caracterizar bien la etapa 2, aun cuando finalmente nos dimos cuenta que nunca se va a alcanzar la etapa 2, ¿ya? Entonces, es un ejercicio mental, ¿ya? Hipotético. Yo tengo que ponerme en todos los escenarios para después evaluar los escenarios y decir, bueno, en realidad, aun cuando evalúe ese escenario, en realidad no es el mejor, ¿bien? Esa es la lógica de la teoría del juego y en particular de este concepto de equilibrio perfecto en su juego. Ya recuerden, la palabra perfección viene porque estamos solicitándole a cada jugador que sea racional en cada momento, ¿ya? Que siempre prefiera más a menos. Y la palabra, el apellido de su juego es porque hemos particionado el juego en pequeñas partecitas, ¿no es cierto?, en donde cada jugador va tomando decisiones a partir de un nodo determinado hasta llegar al nodo final. Alguien me preguntó así la rápida, creo haber visto, si la pauta del quiz lo iba a subir. Lo que vamos a hacer es que en la ayudantía del viernes lo van a resolver, ¿ok? Ya. Alguien me pregunta por ahí, alcanzo, porque me sale así, ¿qué pasaría si el intervalo es vacío? Si el intervalo es vacío, no hay acuerdo, ¿ya? Si el intervalo es vacío, no, en este caso no hubiésemos llegado a un acuerdo, ¿ya? No hubiésemos llegado a un acuerdo. Dirías que no hay un acuerdo y por lo tanto lo que tiene que ofrecer A habría tenido que ofrecerle, ¿no es cierto?, algo mayor a B, ¿ya? No el X1 barra, sino algo mayor que X1 barra. ¿Qué habría pasado con B? Lo hubiese rechazado, ¿ya? Ahora,
habría dependido de lo que ocurría en la segunda parte del modelo. Ahí podría haber un acuerdo o un desacuerdo en el segundo periodo, ¿ya? Si es que el acuerdo se cumple en el segundo periodo, hay acuerdo, pero diríamos que es un acuerdo con demora, ¿ya? Si hay, y vuelve a haber un desacuerdo en el segundo periodo, diríamos que el desacuerdo es permanente, es definitivo, ¿ya? Y ahí la torta se queda sin repartir definitivamente y cada jugador recibiría su utilidad de reserva. Bien. Les sugiero que cuando quieran hacer una pregunta, me interrumpa, prendan el micrófono porque el chat pasa muy rápido. ¿No? Pasa muy rápido y lo tengo que tener toda la pantalla abierta acá, porque si no, no puedo explicar bien. Así que, sin problema ahí, interrumpan. Ok, entonces nosotros sabemos que esta oferta va a ser aceptada por B y va a haber un único acuerdo, entonces, que se alcanza en el primer periodo, como les decía, no hay demora. ¿Y cuál entonces es la regla de repartición? ¿Ya? La regla de repartición, que sería 1 menos x1 estrella, sería en realidad 1 menos x1 barra x1 barra, ¿ya? Que es esto que está aquí. Aquí fue a reemplazar x1 barra y me quedo con eso que está aquí. ¿Bien? ¿Está claro, no? Fíjense qué pasa con el delta. Fíjense que si yo aumento el delta, ¿qué va a pasar con la parte que se lleva a? La parte que se lleva a esta es chica, ¿no? Porque es 1 menos 3 quintos delta. Y la parte que se lleva a B, como juego suma 0, aumenta. ¿Ya? O sea, un aumento en delta implica que B está mejor y A está peor. El razonamiento es, ¿por qué puede aumentar delta? ¿Por qué puede aumentar el factor de descuento? El factor de descuento puede aumentar si es que los jugadores se hacen menos impacientes. Menos impacientes. Recuerden, tienen en su mente ahí la fórmula, ¿no? Delta es igual a 1 sobre 1 más ρ. Por lo tanto, si yo me hago menos impaciente, el ρ cae y el delta aumenta, ¿ya? Aquí no se ve bien el efecto porque como asumí que los dos jugadores tienen el mismo delta, fíjense que al final ahí yo no sé si ese delta que está ahí es el del jugador A o el del B, ¿ya? Ya, por eso que aquí, fíjense que no pregunté en este pop quiz sobre las fuentes de poder negociador, ¿no? Porque no se veía tan claro, ¿ya? Pero si yo hubiese diferenciado los delta, ese delta de ahí, ¿cuál sería? Sería el delta B, ¿ya? En realidad sería 1 menos 3 quintos delta B, 3 quintas delta B. O sea, es el delta del primer receptor, digamos, lo que juega un rol en la repartición óptima, ¿ya? Por lo tanto, si B se hace más paciente, fíjense, si B se hace más paciente, su tasa de impaciencia cae, su delta aumenta y por lo tanto la parte que él se llevaría en la negociación aumentaría y la parte que se llevaría su contrincante disminuiría, ¿ya? O sea, la paciencia es una muy buena consejera a la hora de negociar, es una muy buena compañera de ruta, la paciencia, ¿ya? Es muy buena ruta, ¿no es cierto? Muy buena compañera, porque quiere decir que el jugador ve, si es que le ofrecen algo que considera que es muy bajo, ¿ya? Él está dispuesto a esperar, ¿ya? A un segundo periodo donde ahora él va a ser el proponente que aceptar algo muy bajo. ¿Y por qué está dispuesto a esperar? Bueno, porque es más paciente, ¿ya? Al contrario, si fuera impaciente, estaría ansioso por cerrar un acuerdo hoy día, aun cuando lo que se le está ofreciendo no es muy bueno, ¿ya? Entonces, como si esto es teoría de juego y el jugador A sabe que ahora su contrincante es más paciente, el jugador A toma nota de eso y ¿qué hace? Se sigue cerrando la negociación hoy día, pero con términos que son más favorables para el jugador B y menos favorables para el jugador A, ¿no? O sea, ¿qué les quiero decir? Si el delta aquí aumenta, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que la negociación va a favorecer más a B y menos a A, pero en ningún caso va a afectar, primero, si hay acuerdo o no hay acuerdo, y tampoco va a afectar si el acuerdo se alcanza en el primer periodo o en el segundo periodo, ¿ya? O sea, el acuerdo va a seguir ocurriendo en el primer periodo, ¿ya? Por más que el B fuera paciente, ¿ya? Va a seguir ocurriendo, ¿no es cierto?, en el primer periodo. En la medida que ρ sea chiquitito,
casi cero, ¿ya? Pero sea positivo, igual el acuerdo se va a seguir generando en el primer periodo. Lo que pasa es que ese acuerdo va a favorecer a B, ¿ya? Y va a perjudicar a A en términos relativos, ¿ya? Esa es la lógica, digamos, de cómo la paciencia entra en este modelo de negociación. ¿Bien? ¿Dudas? Ok. Entonces, si no tienen dudas, vamos a pasar a algo que yo después les voy a subir acá a esta clase, pero me interesa echarle una mano ahora, una mirada a esto, ¿ya? Porque así nos permite la posibilidad que ustedes puedan ir explorando otros ejercicios en el set, problem set, ¿ya? Entonces, vamos a ver esta clase, espero que la puedan ver. Dice Bargaining Theory, The Role of Externalities, ¿no? Se ve, ¿no? Entonces, lo que vamos a estudiar aquí un poquito es qué papel juegan algo que nosotros denominamos externalidades, ¿ya? Las externalidades en economía es cuando un agente económico toma una decisión y esa decisión no solo afecta su bienestar personal, sino afecta también el bienestar de los demás, ¿ya? Y eso se ve materializado entonces en su función de utilidad, ¿ya? Ahora, ¿por qué nosotros podríamos, espero que estén viendo las slides, ¿ya? ¿Por qué nosotros estaríamos interesados en estudiar estas cosas, las externalidades en las negociaciones? Déjenme ver el chat. A ver, ya creo que respondí todo. Se me ha ido por ahí, nada. Perfecto. Sí. Bueno, porque las personas, ¿no es cierto?, estamos sujetos a sentimientos o a estados emocionales, ¿ya? Entonces las partes pueden, ¿no es cierto?, cuando están sujetos a ciertos sentimientos o estados emocionales, eso también va a afectar su función de bienestar, su función de utilidad. Y eso podría jugar entonces algún papel en el modo en que toman decisiones, cuando hacen ofertas, cuando hacen contraofertas, cuando deciden si aceptar o rechazar esas ofertas o contraofertas. Y en este caso nosotros vamos a estudiar un sentimiento negativo, una externalidad negativa, ¿ya?, que va a estar basada en un sentimiento también negativo, por supuesto, como el resentimiento, el odio o la envidia, ¿ya? Esa es la idea. La idea es que aquí los jugadores, ¿no es cierto?, tienen un sentimiento negativo respecto de su contraparte, ¿ya? Y para este análisis nosotros vamos a estudiar aquí el Ultimatum Game, pero se puede, como lo verán ustedes en el Problem Set, se puede aplicar también al modelo de oferta y contraoferta, ¿ya? De hecho, hay ejemplos en el Problem Set de oferta contra oferta con externalidades, ¿ya? Este aquí tomo el ejemplo más simple para tratar de ilustrarlo acá, ¿bien? Entonces, ¿qué nos va a decir el Ultimatum Game? Si nosotros le metemos estas externalidades negativas, estos sentimientos negativos al Ultimatum Game, ¿ya? Nos va a decir que estas externalidades negativas juegan al final del día un papel dual, ¿ya? Un papel dual, o sea, dos tipos de efectos sobre el resultado de la negociación, ¿ya? Entonces, hay dos efectos, ¿ya? O sea, modifican de dos formas lo que sabemos ahora hasta ahora de un Ultimatum Game, ¿no? Un Ultimatum Game, ¿qué sabemos hasta ahora? Que va a haber dos casos, ¿ya? Un caso es que hay un acuerdo, si es que la suma de las outside options es menor o igual que la torta a repartir, va a haber un acuerdo que va a favorecer al jugador A principalmente, que es el proponente, que se va a llevar todo el excedente y lo único que le va a dar a B va a ser su utilidad de reserva y B va a aceptar, ¿ya? Eso sabemos del Ultimatum Game. Pero también sabíamos que cuando contrastábamos el Ultimatum Game con el Ultimatum Experiment, ¿no? El experimento del Ultimatum, veíamos que habían diferencias, ¿ya? El experimento revelaba, la evidencia del experimento revelaba, primero, que los proponentes tendían a ser más generosos que lo que el juego del Ultimatum pronostica. Y segundo, esa evidencia revelaba que había un porcentaje no despreciable de receptores, de jugadores B, llamémoslo así, que rechazaban ofertas, incluso cuando esas ofertas eran iguales a su utilidad de reserva, ¿ya? Entonces, había evidencia en los experimentos que contradecían la predicción que nos está dando el Ultimatum Game hasta ahora, ¿ya? Entonces, esto también lo podemos ver como, esta clase la podemos ver como un esfuerzo por tratar
de dar una explicación alternativa a ese fenómeno, a esa brecha que ocurre entre lo que la teoría propone y lo que los experimentos muestran, ¿ya? Entonces, una forma es decir, bueno, es que en realidad las personas nos preocupa también lo que ocurre con los demás. Entonces, nos invaden sentimientos y estados emocionales, a veces positivos, a veces negativos. Entonces, ¿qué pasa si yo meto en el baile acá estos sentimientos? Tal vez eso podría acercarme a explicar esta paradoja, ¿no? Este puzzle que existe entre la teoría, los resultados teóricos y la evidencia experimental. ¿Bien? Entonces, ¿qué agrega, digamos? ¿Ya? Estos son los resultados por anticipado, digamos, de lo que vamos a estudiar acá. ¿Qué agrega cuando nosotros introducimos estos sentimientos negativos? Dos cosas. Primero, aprendemos que si los niveles de externalidad son muy grandes, aumentan mucho, ¿ya? O en la medida que aumentan, es decir, en la medida que, por ejemplo, que los jugadores son más envidiosos, ¿ya? O se tienen más resentimiento entre ellos, entonces es más probable que haya un desacuerdo, ¿ya? Si las partes son, esos sentimientos negativos cada vez son mayores, ¿no es cierto? Es más probable que haya un desacuerdo y menos probable que haya un acuerdo, ¿ya? Pero sin embargo, ¿ya? Si los niveles de externalidades son positivos, pero no son tan grandes, ¿ya? Si ese resentimiento no es tan grande, ¿ya? Entonces sí va a haber un acuerdo, ¿ya? Entonces, condicional a que sí va a haber un acuerdo, vemos que la externalidad, ¿no? O este sentimiento de odio, en realidad va a constituir una fuente de poder negociador, ¿ya? Es decir, dos jugadores exactamente iguales, con la misma outside option, pero por ejemplo, uno más envidioso que el otro, ¿ya? Lo que nos dice aquí el modelo es que, suponiendo que esos niveles de envidia no son tan grandes y hay un acuerdo, el acuerdo final, ¿ya? Va a favorecer, ¿ya? En parte al jugador que es más envidioso, ¿ya? La envidia, ¿ya? Relativa sería una fuente de poder negociador, ¿ya? Y la envidia de mi contrincante me va a perjudicar, por supuesto, ¿ya? O sea, mi propia envidia me hace más fuerte, me hace poder apoderarme de una mayor fracción de la torta, pero la envidia, la mayor envidia de mi rival, me hace más débil a mí, le hace más fuerte a él, ¿ya? Esa es la dinámica que generan estos sentimientos, ¿ya? Entonces son dos efectos. Uno, si la envidia es muy grande o el odio es muy grande, la verdad es que al final no va a haber acuerdo. Pero si la envidia es moderada, va a haber acuerdo y el que se va a ver más beneficiado, ceteris paribus, es decir, ¿no? Todo igual, ¿ya? En general va a ser aquel jugador que sea más envidioso. Eso es lo que nos diría la teoría general, ¿ya? Ahora, aterrizado al Ultimatum Game, sin embargo, donde es un juego medio asimétrico porque solo el A es proponente y el B es receptor, ¿no es cierto? Vamos a ver que cuando hay acuerdo, no es la envidia de los dos jugadores la que es una fuente de poder negociador. Es solo la envidia del receptor, del jugador B, ¿ya? O sea, hay una simetría en ese caso. Si ustedes ven los problemas de oferta contra oferta, que eso se los recomiendo, o sea, que vayan ya estudiando esos modelos, en la medida que terminemos esto, van a ver que ahí puede ser que la envidia de los dos entre a tallar, ¿ya? Entonces hay ciertas diferencias en los modelos, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que ir madurando, ¿ya? Por eso es bueno que vayan mirando los ejercicios en la medida que vamos avanzando con la materia. Pero bueno, este es como un resumen de lo que este modelo nos va a enseñar. Ya lo veremos con más detalle. Entonces, ¿cuál es el modelito? Recuerden, yo lo que les decía al comienzo del curso es que uno de los principios que nosotros vamos a aplicar en el curso es esta idea de la parsimonia. ¿Ya? La parsimonia es que nosotros vamos a partir con algo muy simple y lo vamos de a poco complejizando, vamos levantando un supuesto a la vez para poder tener una contabilidad clara de cuál es el efecto que genera ese cambio. Porque si yo hago varios cambios a la vez, la verdad es que se me confunden los efectos y no logro separarlos, ¿no? No logro aislarlos. Entonces, un modo de aislar esto es hacer un cambio a la vez, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso aquí tomo el modelo más sencillo, que es el juego del Ultimatum, que es exactamente el mismo juego que vimos antes, y lo único que va a cambiar son las preferencias de los jugadores, ¿ya? Porque van a tener
incorporado esta externalidad que les decía, ¿ya? Entonces tenemos dos jugadores, A y B, quieren repartirse, ¿no es cierto?, una torta de tamaño pi. El procedimiento que van a adoptar para este proceso es un juego del ultimátum, donde A va a ser el proponente y B es el receptor, ¿ya? Las upside options, que es importante, ¿no es cierto?, caracterizarlo, van a estar denotadas como antes, como U barra, va a haber un U barra A y un U barra B, van a ser positivas las dos outside options de cada jugador. Y aquí viene la modificación del juego, ¿ya? Las funciones objetivos de los jugadores. Si es que hay un acuerdo, ¿ya? Si es que hay un acuerdo, por eso es importante que dice en caso de acuerdo, ¿ya? Porque en caso de desacuerdo sabemos que van a recibir sus utilidades de reserva o outside options, ¿cierto? En caso de acuerdo, ¿ya? Fíjense que la utilidad del jugador A va a ser lo siguiente. Primero va a depender de la parte de la torta que él se lleva, ¿no es cierto? En un juego de ultimátum siempre se lleva X, ¿ya? Y B, la utilidad de B, también va a depender de la parte de la torta que él se lleva en un juego de ultimátum, que es el restante, es decir, pi menos X, ¿sí? Hasta ahí nada nuevo. Pero fíjense que en caso de ambos jugadores hemos agregado, bueno, en este caso restado, otro componente, ¿no es cierto? Ese componente lo que está recogiendo esta idea de la externalidad, ¿ya? Es decir, como suponemos que el jugador A y el B son envidiosos, llamémoslo así, ¿ya? Fíjense que el caso del jugador A depende su utilidad de lo que se lleva a su rival. Lo que se lleva a su rival es pi menos X, ¿no es cierto? Pero depende negativamente, porque fíjense que hay un signo negativo ahí, antes de esa expresión, ¿no? Y hay un parámetro por el cual se multiplica lo que se lleva su contrincante, que es el parámetro teta A, ¿ya? Entonces, lo mismo ocurre con el jugador B, ¿no? Entonces, el jugador B no solo se preocupa de la parte de la torta que se lleva él, que es pi menos X, sino también se está preocupando de lo que se lleva a su rival, que es X. Y se está preocupando negativamente, ¿ya? Lo multiplica por un factor que es teta B, pero hay un signo negativo nuevamente. O sea, quiere decir que los jugadores son envidiosos, ¿ya? No solamente están felices con la parte que se lleva, sino infelices por la parte que se lleva a su contrincante. Ahora, existe un grado de envidia marginal, si ustedes quieren, ¿ya?, que está caracterizado por estos parámetros, teta A y teta B, ¿ya? Porque si yo derivo, ¿no es cierto?, de alguna forma, la parte que se lleva a mi contrincante, me voy a quedar con ese parámetro, ¿ya? Entonces son constantes que son no negativas, ¿no? Pueden ser mayor o igual a cero, que lo que representan esta sensibilidad de cada jugador a una externalidad negativa, ¿ya? A esto de que yo me siento afectado por lo que pasa con el bienestar de mi rival, ¿ya? En este caso me siento afectado negativamente, ¿no es cierto?, por la fracción que va a parar a las manos de mi rival, ¿ya? Y eso entonces lo asociamos a que existe algún grado de envidia o de odio, ¿no es cierto?, con mi contrincante. Fíjense que esta idea la podemos aplicar, es muy interesante porque la podemos aplicar a procesos de negociación que en la práctica y en el mundo real, ¿no es cierto?, se conducen bajo mucha polarización, ¿ya? Yo les comentaba, por ejemplo, que estuve trabajando con algunos colegas en un paper que publicamos este año, que aplicábamos un modelo de negociación al caso colombiano, ¿ya? Al caso colombiano, a estas negociaciones, varios intentos de negociación en los más de 50 años que duró el conflicto entre los grupos guerrilleros, entre ellos la FARC, el más importante, y el gobierno, el Estado colombiano, ¿no es cierto?, y fracasaron, ¿ya? Hasta solo el último proceso fue el que se acercó más, que se llegó a un acuerdo en Cuba, y luego se tenía que ser ratificado en un referéndum, pero el referéndum al final la gente lo rechazó contra todo pronóstico. Y entonces, esa fue una negociación muy polarizada, porque se había rechazado mucho, había mucho resentimiento entre las partes. Piensan de que la cantidad de muertos que hubo durante todo ese proceso, la gente desplazada, ¿no es cierto?, gente secuestrada, ¿ya? La guerrilla llegó a poner también bombas en las ciudades, ¿ya? Entonces había de parte y parte, digamos, ¿no es cierto?, es muy sangriento el conflicto. Entonces hay una tremenda polarización, una tremenda odio,
¿ya? Y de hecho eso podría explicar por qué en el referéndum al final, por más que la élite política estuvo de acuerdo, ¿no? El gobierno con los representantes de la guerrilla en un preacuerdo, al final la ciudadanía lo rechazó, ¿ya? Porque para alguna gente en ese acuerdo se hacían concesiones políticas de justicia, de cierta amnistía parcial, digamos, hacia los líderes de la guerrilla que eran inchagables, digamos, eran intolerables, y por lo tanto eso significa que no me preocupo solo con la parte que me llevo yo de la negociación, sino que me siento muy mal con la parte que se lleva mi contraparte, ¿no? O sea, fíjense que en esa negociación la ciudadanía estaba feliz porque ya no iba a haber más guerra, y eso me pone feliz, pero no me pone feliz que mi contraparte se le dé una amnistía, ¿ya? A pesar de todas las barbaridades que haya hecho. Entonces, eso al final del día pesa más que la parte que buena del acuerdo, pesa más la parte que buena para el otro. Y como yo siento odio y resentimiento y no me puedo reconciliar con el otro, entonces pateo la mesa y decido no aceptar los términos del acuerdo, ¿ya? Entonces, nosotros de hecho aplicamos un modelo de este tipo a esa situación y tratamos de explicar la dinámica que se genera en esa situación, ¿ya? Entonces, es un ejemplo de negociación conducida en un marco, en un ambiente con mucha polarización, que podría, en el cual este modelo, donde los sentimientos, ¿no es cierto?, los estados emocionales influyen. Pensemos, por ejemplo, lo que les decía, un proceso de transición de una dictadura a una democracia, como el que vivimos nosotros aquí en Chile a inicios de los 90. O sea, hay un pacto, ¿no es cierto?, una negociación en las clases dirigentes, y también había mucho resentimiento. O sea, piensan de lo que se venía, ¿no es cierto? De todos los años del régimen militar, todo lo que había ocurrido, la gente había sufrido, digamos, violaciones de los derechos humanos, y no era fácil, digamos, reconciliarse. No era fácil aceptar que la contraparte seguía en el poder, ¿no es cierto? Pinochet siguió en el poder. ¿Ya? O sea, aceptar el acuerdo, digamos, de esta transacción, de esta transición pactada, significaba primero, no llevar a cabo, no poner énfasis, digamos, en los procesos judiciales de violación de los derechos humanos, aceptar que Pinochet seguía en la comandancia en jefe, que podía ser senador vitalicio. O sea, no era una cosa difícil de tragarse, ¿ya? Muy difícil. Por eso había mucha gente que no aceptaba y renegaba, digamos, hasta el día de hoy, ese proceso de negociación. Fue una negociación muy polarizada, ¿ya? Entonces nosotros podemos aplicar ya estos conceptos a ese tipo de negociaciones. O sin irme a cuestiones muy complejas políticamente, piensen en las negociaciones, una negociación de divorcio, por ejemplo, ¿no? Un proceso de divorcio, donde hay que negociar repartición de ciertos bienes, donde a veces una negociación en una relación matrimonial en los últimos años tormentosa, es muy difícil procesos de negociación. Entonces también pueden ocurrir ese tipo de fenómenos, ¿ya? En las negociaciones, en las empresas familiares, por ejemplo, donde a veces hay problemas familiares que se llevan a las empresas, ¿no? Entonces las negociaciones no son tan puras, ¿ya? Y las funciones de utilidad probablemente de los negociadores también hay resentimientos personales, ¿ya? Entonces esto es muy aplicable, ¿bien? Bueno, no sé si tienen dudas hasta ahora de lo que estamos conversando. A ver, estoy viendo aquí una pregunta. Dice Leonardo, pregunta, profe, ¿qué valores de teta son considerados grandes o lo suficientes para que rechace la oferta? Eso es lo que vamos a averiguar ahora, ¿no es cierto? Los valores son relativos, porque como es un modelo general con parámetros, vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, cuál es la condición que garantiza que haya un acuerdo o haya un desacuerdo, ¿ya? Y esa es precisamente la respuesta que nos va a dar este modelo en el caso del ultimátum game, ¿ya? Así que para allá vamos. Bueno, la representación del juego sería esta que está aquí, ¿no es cierto? Es un juego ultimátum de toda la vida. A hace una propuesta, B puede aceptar o rechazar. Si A acepta, fíjense lo que he puesto en el vector de pago, puse la utilidad de A, no puse X. Entonces la utilidad de A, lo que pasa es que ahora la utilidad de A no transforma en una relación 1 a 1 riqueza en utilidad. La transforma de ese modo, ¿no? La transforma como, ok, acepto positivamente la parte que yo me llevo, que es X, pero acepto negativamente, ¿no? Reflejo negativamente la parte que se lleva a mi contrincante. Ese menos teta A
paréntesis, pi menos x, digamos, representa esto que está aquí, ¿no es cierto? La parte negativa, ¿ya? Esa es la parte negativa de lo que se está llevando mi rival, ¿no? Eso. Entonces acepto positivamente mi parte, pero negativamente lo que se lleva mi rival. Eso es lo que tengo que poner ahí, porque los jugadores siempre van a tomar decisiones en base a su utilidad. Solo toman decisiones en base a su riqueza cuando, lo voy a decir por tercera vez, cuando transforman riqueza en utilidad en una relación 1 a 1. Ni siquiera en el ejemplo del quiz que les di el otro día, ¿ya? Que no transformaban 1 a 1, porque teta no es, salvo que teta hubiese sido igual a 1, digamos. Pero no era igual a 1, necesariamente, ¿ya? Y lo mismo pasa con el jugador B, ¿ya? Entonces, la clave aquí es la función de utilidad. Ya. Entonces, tenemos que caracterizar ese juego y no es nada, no es física cuántica, es algo que ustedes ya saben, es aplicar inducciones hacia atrás, ¿ya? Pero antes de hacer eso, voy a dar algunas definiciones, ¿ya? Que nos va a ayudar a caracterizar mejor el equilibrio. Entonces, vamos a definir x a barra, por una barra abajo, como la mínima fracción de la torta que A necesita para aceptar un acuerdo, ¿ya? Así lo vamos a definir. ¿Cuál es el x mínimo que A necesita para aceptar un acuerdo? Bueno, ustedes coincidirán conmigo que ese x mínimo va a ser aquel x que, si yo lo evalúo en la función de utilidad del jugador A, es al menos igual a su utilidad de reserva, ¿cierto? Que es lo que recibiría en caso de rechazo. Y eso es lo que tenemos acá. O sea, el x a barra, dado como lo definimos, sería el x que permite resolver esta ecuación que estoy marcando en estos momentos, ¿cierto? Si la utilidad del señor A evaluada en ese x es igual a su utilidad de reserva, quiere decir que si yo despejo de ahí el x que me salga, entonces es el famoso x a barra. Es el mínimo necesario, ¿ya? ¿Qué hago? Reemplazo la función de utilidad del jugador A. ¿Cuál es? Recuerden, es x, voy a volver acá. Ahí está, ¿no? La función de utilidad de A en caso de acuerdo es x menos teta A, paréntesis, pi menos x. Eso es lo que está aquí. Pero, como le he llamado x a barra a aquel que resuelve esa ecuación, en vez de x, le he puesto x a barra. Y eso tiene que ser igual a su utilidad de reserva. ¿Ok? Bueno, de ahí despejo x a barra y me queda, para este problema, ¿cuál sería ese mínimo, esa mínima torta, fracción de la torta que A necesita para aceptar un acuerdo? Tiene que ser igual a esa expresión, tiene que ser igual a su utilidad de reserva más teta A por pi sobre 1 más teta A. ¿Ok? Fíjense que eso ya es distinto de U a barra. ¿Sí? El hecho de que hayamos incorporado estas externalidades o esta envidia significa, fíjense, que lo mínimo que A necesita para aceptar ya no es solo su utilidad de reserva, sino hay algo que está agregado, ¿no es cierto? Algo que está agregado, que aparece ese teta, aparece el pi, entonces ya el modelo me está cambiando, ¿ya? Ahora, podemos hacer exactamente el mismo ejercicio para el jugador B, pero veo que me queda un minuto para que acabe la clase, ¿ya? Entonces, puedo definir también un XB mínimo, barrita, ¿no es cierto? Que va a ser la mínima fracción que B necesita para aceptar un acuerdo. ¿Cómo encuentro ese XB barra? De la mismo modo que antes. Es decir, va a ser aquel X para el jugador B, la fracción de la torta para el jugador B, que si yo lo evalúo en la función de utilidad del jugador B, esa utilidad es exactamente igual a su utilidad de reserva, es decir, el mínimo que necesita para aceptar un acuerdo. ¿Bien? Pero aquí, esto, como ya se me va el tiempo, por favor miren en su casa cómo se resuelve esto, ¿ya? Cómo se resuelve esto, y para que entiendan esto, porque después me preguntan siempre sobre esto, les voy a escribir aquí antes que se vayan. Creo que puedo escribir. A ver. Ah, está fallo parece. Claro. O sea, XB en esta formulación, esto es clave, ¿no? XB es la parte de la torta que se lleva B, ¿no es cierto? Es decir, es pi menos XA, ¿no es cierto? Recuerden eso. XB es la parte que se lleva B, pero la parte que se lleva B es
menos XA. ¿Ya? De esa forma van a poder entender este razonamiento que está aquí. ¿Ok? Bueno, quedamos hasta aquí. Voy a subir el lunes esta clase digamos, completa. Ya igual voy a subir esta parte de esta clase en la tarde cuando me llegue y el lunes voy a subir ya la clase completa, digamos. ¿Bien? Bueno, que el viernes ahí ayudantía, que tengan una buena tarde y nos estamos ahí comunicando. ¿Bien? Hasta luego. Aló, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Adelante. Dime. ¿Sí? Que es una pregunta acerca del quiz. Cuando, por ejemplo, en el quiz nosotros no convertíamos riqueza en utilidad 1